en el libro de Marcos, capítulo 7, y voy a tomar solamente un versículo de allí, el versículo 24, Luchito, y si puede dejarlo colocado allí, mucho mejor todavía. Se trata de una historia que ya usted conoce, la mujer sirofenicia, pero no voy a hablarle de ella, voy a hablar de una palabra que resaltó en mi mente, que está allí. Dice: levantándose de allí, se fue a la región del Señor Jesús, de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Esté atento. Pero no pudo esconderse. Lo que a mí me llamó la atención es esa última frase. Hoy día, usted, si se da cuenta, no sé si ya lo captó, pero hoy es el 1 de diciembre. Es el último mes del año 2013. Es impresionante, ¿no? Como han pasado los días y como ya llegamos al fin de este año. Me tocó, por ser capellán del regimiento, estar en el cambio de mando estos días allí. Hay cambios de gobierno en aquel lugar. Y entonces yo dije: ¿qué hago? El sacerdote no estaba, así que me iba a tocar solo enfrentar a aquel grupo. A veces lo hacemos, él hace su parte y yo hago la mía. Pero ahora me tocaba solo a este grupo. Y yo dije: Señor, ¿cómo les digo cuando aquí hay dos grupos de los cuales la minoría somos los evangélicos? Y viene una palabra a mi mente, y es las palabras de la Virgen María. Y ellos celebran durante todo este mes, y Chile en general celebró durante este mes, entronando la Reina del Cielo. Entonces vino a mi mente esa palabra y les di una reflexión ahí a todos los soldados y todos los que estaban ahí en ese momento, diciéndoles lo siguiente, ¿no? Me quedo con las palabras de la Virgen María, quien dijo, a la cual ustedes han celebrado durante todo este tiempo, pero me quedo con la expresión de ella: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y este mes en que ustedes han exaltado a la Virgen María, nosotros podemos ver la humildad que ella presenta. En ningún momento ella pidió un lugar de honor, salvo el que Dios le regaló. Pero también, yo dije, ella es la madre del Salvador, que ya unos días más, en diciembre, vamos a estar recordando. Aunque algunos, ¿verdad?, se oponen y dicen: pero ¿qué tiene que ver la Navidad si no es un 25 de diciembre? No hay que celebrarlo. A nosotros nos han empapelado allá afuera. Esta es una iglesia que celebra, es pagana porque celebra, etcétera, un montón de cosas. Pero no me voy a referir a ello ahora. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Yo dije: quiero exaltar al Hijo de Dios, al Hijo de la Virgen María, que nació de una mujer sencilla y humilde que se dispuso para que Dios hiciera su voluntad en ella. Amén. Y ahí pude ver lo siguiente mientras pensaba en eso. 1 de diciembre, el mes de diciembre, y podía ver un arbolito en mi mente, ¿no? Y ver que allí todo resalta: luces, regalos, consumismo. Mes de diciembre es no solo el mes del arbolito, de la Navidad, de las compras, de las luces, del consumismo, de elecciones también este año para nosotros. Mayor distracción, cenas, graduaciones, PSU para nuestros alumnos mañana y pasado. Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Esconde a Jesús. ¿Quién es el que debe recibir todo honor y toda la gloria? Pero Él está escondido. Nosotros lo hemos escondido. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar prominente que Él tiene.
Yo creo eso es lo que me llama la atención y es esa la palabra que vino a mi mente. ¿Cómo puedo ocultar a Jesús? ¿Cómo puedo ocultar esas maravillas que estamos viendo? ¿Cómo puedo ocultar lo que Dios ha hecho en la vida de Eugenio? ¿Cómo puedo ocultar lo que Dios ha hecho en la vida de Iva? Lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de ustedes, los que han llegado a conocer a Cristo durante este año aquí en el santuario. ¿Cómo ocultar todo eso? Una de las características hermosas, hermanos, en el ministerio del Señor Jesús, cuando usted va a leer sus evangelios, es encontrar una de las características que marcó su ministerio, ¿no? Fueron las multitudes. Si usted se da cuenta, cuando el Señor estaba, las multitudes llegaban. Eran los días en que la gente tenía hambre y tenía sed del Señor. Los sistemas políticos del Imperio Romano no habían podido satisfacer ni resolver las necesidades, y menos los sistemas religiosos. Y la gente seguía con esa necesidad. Estaba cansada de tanto sacro, de tanta religiosidad, que cuando Jesús aparece en escena, todo cambia. Diga conmigo, todo cambia. Todo cambia. Porque cuando Jesús aparece en escena, cuando el Hijo de Dios aparece en escena, todo cambia. En Él había gracia, en Él había unción. Él vino a romper muchas cosas en la vida normal, comillas, que llevaban los romanos en ese tiempo con su sola presencia. Diga conmigo, con su sola presencia. La presencia de Dios cambiaba todo. Y por eso ve usted que los evangelios describen de una manera hermosa cómo los niños corrían al Señor. Cómo las hermanas, las mujeres corrían al Señor y dejaban las ollas que cocinaran solas. Cómo los carpinteros dejaban su carpintería y corrían a escuchar al Señor, porque Él hablaba algo que llenaba las vidas de ellos. Y yo creo que Jesucristo es suficiente atracción para que la gente lo busque en el día de hoy. Él expresaba algo importante, lo que Él hablaba, lo que Él entregaba, tocaba a las personas. Había un despertar espiritual. Y aquí vemos que Él por primera vez va a la región, dice ahí, de Tiro y de Sidón. ¿Quién pretendía Él? Va con sus discípulos. Posiblemente le estaba anhelando tener un poquitito de descanso. Mire, yo creo que si hay algo en el ministerio pastoral que uno ama, son la gente, es la gente. Qué triste es un ministerio sin gente. No puede ser. Yo siempre a los pastores les digo, cuando reclaman, venga a esta reunión, yo les digo, me debo primero a mis ovejas, a la congregación. Si uno no tiene congregación, ¿de qué es pastor? ¿Se entiende? Uno tiene que tener olor a oveja, ¿verdad? Estar en medio de su gente, conocerla. Y así el Señor Jesús quería estar allí a solas, yo creo, quería estar un momento, pero también uno ama a la gente, quiere estar en medio de la gente, pero también necesita de repente estar a solas y tener intimidad con Dios. Y necesitamos ese descanso. Y yo veo aquí que Él entra en este lugar, pero me gusta, Luchito, cómo termina este texto, ¿verdad? Y dice, no pudo esconderse. Y este es el título de mi reflexión en esta mañana. Si usted le quiere colocar algo, póngale ahí, no podemos escondernos. No podemos escondernos. ¿Cuándo? Cuando Cristo es revelado en nosotros. ¿Se entiende eso, no? Usted nunca más podrá esconder a Cristo en su vida cuando Él es revelado en usted. Y cada uno de los que tenemos o hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Y no estoy hablando aquí de un emocionalismo. No, por favor, no me malentienda. No estoy hablando de una convicción
de algo profundo en la vida de las personas, de una realidad que habla de una vida cristiana, no de una religión cristiana, sino de una vida de relación, de una vida de comunión con el Señor, de estarle buscando constantemente. Y cuando hemos tenido esa experiencia en nuestra vida, usted nunca más podrá volver a ser la misma persona. Va a ser alguien distinto cuando usted conoce a Cristo. No podemos esconderle. Donde quiera que vayamos, jamás podremos esconderle. Y voy a darle algunos puntos por qué he descubierto que no podemos esconderlo. El número 1, nosotros no podemos esconderle porque el Padre lo reveló. El Padre jamás escondió a su Hijo, el Padre lo reveló. Es lo primero, ¿no? Cuando usted lee, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, usted se va a dar cuenta que hay algo especial en aquel lugar, y ese anhelo, ¿verdad?, de querer presentarse el uno al otro, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, ¿no? Dice ahí, yo estoy en ti, tú en mí, así como tú y yo, el Padre está en mí y yo en Él, quiero que también ustedes sean unos. ¿Se acuerdan de ese texto? No lo saben. Está ahí en San Juan 17, por ahí está. Ahora, el capítulo 14 especialmente, porque Él vino con ese propósito, ¿verdad? Pero ese capítulo 14 de San Juan, Él está hablando allí de que nos va a preparar moradas para nosotros. ¿Se acuerdan? No lo han escuchado, ¿verdad? Va a preparar moradas. Pero en el versículo 6, Él dice claramente, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si usted va al Antiguo Testamento, son muy pocas veces en que el nombre del Padre se conoce en el Antiguo Testamento, salvo por ahí Isaías en alguna oportunidad lo menciona, no lo describe en algunos momentos, pero siempre se mencionó como el Shaddai, como el Shalom, como el Elohim, etcétera, etcétera, algunos nombres bíblicos, ¿no? Todos los nombres, ¿verdad?, que tenemos de Dios fue porque los profetas no podían darlo a conocer como lo reveló el Padre a su Hijo y el Hijo al Padre. Tenía que venir el Hijo para poder dar a conocer al Padre. Así de simple. En el versículo 14 del capítulo 14 de San Juan, Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso quedamos contentos. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Allí hay una revelación tremenda porque somos uno, le dice el Señor allí. Y usted mira esa trayectoria del Hijo, por ejemplo, ¿verdad?, que quiere revelar al Padre, pero a la vez el Padre revela a su Hijo. ¿Se da cuenta? Es una competencia santa que hay ahí entre uno y el otro, ¿verdad?, revelándose. Mire usted, por ejemplo, algo interesante allí, como el Padre lo reveló. Mire usted, por ejemplo, Mateo capítulo 3, Luchito, versículos 16 al 17. Qué interesante es ver eso. Juan, ¿qué estaba haciendo allí? Juan estaba bautizando, dice la Biblia. Estaba bautizando allí en el río Jordán. Y Jesús va para ser bautizado. Dice que luego que Él fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre Él. El 17, ¿qué dice? Una voz de los cielos que decía, ¿siga? Espíritu amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta? ¿Quién está hablando? El Padre. Está revelando al Hijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la gente lo escuchó. La gente no vio nada, dice la Escritura, pero escuchó la voz y ahí estaba presentando presentando a su Hijo después del bautismo, ¿verdad? Después de 30 años su
oikos, como se escribe en griego, como se dice, su hijo que lo había estado guardando durante este tiempo, si usted me permite usar la siguiente expresión, ¿verdad? Está presentando a su hijo en sociedad. Amén. Está, después de este bautismo, él está diciendo, él lo revela aquí a las multitudes que estaban allí, y las multitudes que ahí estaban esperando ser bautizadas por Juan, escuchan esta voz del Padre que estaba diciendo, este es mi Hijo amado y mi alma tiene complacencia en él. No solo entonces se reveló a las multitudes, ¿sabe usted? Él también se reveló a Pedro, porque Pedro fue el discípulo llamado a abrir la puerta hacia los gentiles, usted lo sabe, ¿verdad? Y su misión también fue llevar el evangelio no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Y dice, yo no puedo hablar, ¿no es cierto?, lo que no conozco. Yo creo que usted tampoco puede hablar de algo que no conoce. Usted no puede hablar de alguien que no conoce. Usted tiene que conocer a alguien para poder hablar. Por eso el Padre tenía que revelárselo a Pedro, tenía que mostrarle a su hijo. Y cuando usted ve esa revelación poderosa, por ejemplo, allí en Mateo 16, ahora Luchito, hay hartos textos que le voy a dar porque estoy demostrando cómo el Padre revela a su hijo y cómo lo revela también aquí a Pedro. Allí en Mateo, en el capítulo 16, hay una declaración maravillosa, versículo 13, comienza cuando Jesús está con sus discípulos y les hace a ellos una pregunta extraordinariamente precisa e importante, ¿no? Él los estaba preparando, estaba entrenándolos, y la pregunta primera es, ¿quién dicen los hombres que yo soy, o quién dicen las gentes que soy yo, o que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera gran pregunta, ¿verdad? Y esta fue rápida en responder, porque si usted sale a la calle y pilla un curadito, al que sea a la calle, y le pregunta, ¿usted es cristiano? Pero si yo no soy perro, dice, no, yo soy cristiano. ¿Y sabe algo de Dios? Claro, ¿no? Sabe un montón de cosas, conoce. Tiene algún conocimiento intelectual, pero no tiene una revelación de Dios en su vida. Y aquí hay algo tremendo. Entonces todos dicen rápidamente, sí, unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres alguno de los profetas. Claro, sí, toda la gente está hablando eso, pero luego Jesús, detrás de eso, lanza la otra pregunta y le dice, más o menos parafraseando así, ¿verdad? Pero bien, ustedes que han dormido conmigo, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han estado conmigo, han visto los milagros, etcétera, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Usted que ha venido al culto, usted que ha venido a adorar al Señor, usted que ha venido a exaltarle, ¿quién es Cristo para usted de verdad? ¿Cómo puede, verdad, decir a otros qué es lo que pasa? Y yo creo que cuando escucha eso, ¿sabe qué pasó? Un silencio tremendo. Y yo me puedo imaginar a los discípulos allí buscando una respuesta, las palabras más preciosas para poder describir quién era verdaderamente el Hijo de Dios. Y me acuerdo de una canción que dice, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decir lo que siento por ti, mi buen Jesús. Es una canción que hace mucho tiempo no cantamos, ¿verdad? Pero qué silencio hubo allí, porque nadie encontraba. Se fija que de repente no sabemos cómo expresar algo que queremos magnificar, ¿no es cierto? Porque Cristo lo era todo para ellos. Pero en esto salta Pedro allí, como buen Pedrito siempre, ¿no? Él, para bien o para mal, era el primero que estaba. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso eres tú, dice él. Wow. Y Jesús entonces se da vuelta y le dice, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero bendito eres tú. Es esto lo que quiero rescatar, ¿no? Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No es lo que la gente dice, es algo que fue revelado en tu interior, es algo que tú sabes de una experiencia real. Mi Padre te lo reveló para que Él lo revele a las multitudes. Pero el Padre también se lo revela a Pedro, porque él sería esta punta de lanza, iría, ¿no es cierto?, después a abrir a los gentiles. Si usted mira el capítulo 10, no lo busque eso, solamente anótelo, el capítulo 10 por ahí de los Hechos, ¿verdad? Es Pedro quien va a la casa de Cornelio para hacer la punta de lanza. Allí Pedro no quería por nada, porque él era judío, ¿cómo se iba a contaminar con los gentiles? Pero él va queriendo, no, por primera vez él llega a aquel lugar. Porque, hermanos, yo no puedo dar a conocer lo que no conozco. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Usted no puede dar a conocer lo que no conoce. Cuando el Padre lo revela a las multitudes, el Padre se lo revela a Pedro. Pedro también lo recibe, pero el Padre también añade algo más, se lo revela a Pablo, ¿sabe usted? ¿Verdad? Se lo revela a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sería el que iba a llevar el mensaje del Señor a los gentiles. Pedro abrió la puerta a los gentiles, pero Pablo era el que iba a concretar ese mensaje. Mire lo que dice Gálatas, eso sí que es bueno buscarlo, Luchito. Gálatas capítulo 1, si usted está notando, si no lo lee en pantalla ahí. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 15 y 16. Y él mismo habla de esa experiencia. Y mire lo que dice ahí: pero cuando agradó a Dios, quien me apartó, está hablando Pablo en primera persona, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Y luego dice, le agradó. ¿Qué le agradó? Revelar a su Hijo en mí. ¿Están aquí todavía? ¿No? O estoy muy inspirado yo y ustedes no están ni ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Revelar a su Hijo. Le reveló, ¿verdad? Le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Esa es la tarea. El Padre se lo revela a Pedro, pero el Padre también se lo revela a Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo debía llevar ese mensaje a los gentiles. Él no fue de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero sí el Padre lo escogió. Él fue el discípulo que posteriormente tuvo ese encuentro con el Señor. Y por eso las cartas de Pablo tienen vida, hermanos, porque cuando usted lee esas epístolas, esas cartas de Pablo, usted ve que son vida. Usted ve y se da cuenta que son maduras. Usted se da cuenta que son profundas. Son una sustancia increíble, ¿verdad? Porque el Hijo se le sentaba y el Hijo dictaba esas cartas, y Pablo pudo escribirlas porque estaba recibiendo del Espíritu de Dios todo aquello que el Hijo pudiera darle a conocer o recibir de Él. Así es que nosotros no podemos esconder. Dígale al que está a su lado, nosotros no podemos esconderlo. Dígaselo, ¿no? Porque el Padre te lo reveló. Si es que el Padre te lo reveló, usted no podrá esconderlo jamás. Amén. Usted de una u otra manera lo revelará. El Padre nos lo ha revelado por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad y justicia. Y usted y yo estamos aquí hoy porque hemos tenido una experiencia con Él que no podemos esconder, que no podemos ocultar. Donde quiera que vaya, respiramos el cristianismo, olemos al cristianismo, actuamos de acuerdo a un Hijo de Dios, porque el Padre y el Hijo nos ha sido revelado por medio de su Espíritu Santo. Déjeme decirle ahora cuáles son los medios que el Padre usa para revelarnos a su Hijo, ¿no? Y el primer medio que Él usa es la creación. ¿Sí? ¿Está conmigo, no? ¡Qué maravilla! Luchito a veces muestra unas fotos ahí. Yo miraba, decía, Señor, qué maravilla que tú has creado. ¿Sabe que David se inspira? Y en el Salmo 19, por ejemplo, él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y
expansión denuncia la obra de sus manos. ¡Qué maravilloso! Luego dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Y si usted lee todo este salmo y esta tarde entreténgase con él, usted va a ver que allí se establece cómo es revelado el Hijo a través de la misma creación de Dios. Ahí está siendo revelado su Hijo. Si usted ha visto un atardecer, si usted ha visto cuando el sol está cayéndose, ¿no?, ocultándose, usted va a ver que su creador, el Hijo de Dios, ¿verdad? Usted sabe que la obra de Él, la mano de Él está allí. Si usted ve un amanecer y tiene un corazón romántico, usted va a caer rendido adorando al Señor por la obra que Él ha hecho. Todo lo que nos rodea, el cielo, la tierra, lo creado, Dios lo establece. ¿Sabe para qué? Una cosa importante, es para revelar a su Hijo hacia nosotros, para revelarnos a su Hijo. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a Colosenses, Luchito, en el capítulo 1, harta Biblia esta mañana para que no se me duerma. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, habla de ese creador que nos revela al Padre. Colosenses 1, 15, es la imagen que Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hasta el 19. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. 17 dice, y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19 y último, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Todo lo creado fue por Él y para Él, ¿verdad? Y antes de Él todas las cosas y todo lo que está existe solo para Él y por Él. Bendito sea su nombre. Fue el creador de toda la tierra. Él hizo las montañas, Él hizo los valles, Él hizo los ríos, Él hizo las llanuras, etcétera, ¿no? Él puso todo eso hermoso que nosotros vemos y que vemos acabado y que también lo estamos dañando y lo estamos exterminando. Todo eso hermoso lo hizo Él. Él lo creó, Él participó de esa creación, Él creó todo eso. ¿Para qué? Para ti y para mí, para revelarnos al Padre. Él usa la creación para revelarnos a gritos, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo. Amén. Todo lo que vemos, todo lo que hay, uno puede observar que ahí está la mano de Dios. Amén. La segunda cosa que el Padre usa para revelarnos a su Hijo es su palabra. Diga su palabra. Lo primero es la creación. Lo segundo es su palabra. Su palabra. Si usted tiene su palabra, la Biblia, levántela allí y diga esta palabra de este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, me habla del Hijo de Dios. Dígalo, no tenga miedo. Me habla del Hijo de Dios. Esta palabra está enmarcada en el Hijo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted recibe esa profunda enseñanza. Mire lo que dice Juan 1 y 2, por ejemplo. En el principio dice, allí era el verbo, y el verbo es la palabra, ¿verdad? Y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 14 del mismo capítulo 1 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bendito y alabado sea su nombre.
¿verdad? Él es el Hijo de Dios y su palabra lo que está haciendo es revelarnos a su Hijo. Esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis declara la existencia del Hijo de Dios, y esta palabra te revela al Hijo de Dios. Cuando tú o yo vamos a Génesis, encontramos el prototipo del Evangelio, allí en el capítulo 3, ¿verdad? Donde habla a la simiente de la mujer. Cuando usted recorre la Escritura, verá que el arca de Noé es un tipo de Cristo. Cuando usted recorre cada parte, encuentra que el pueblo, cuando está saliendo de Egipto, de la esclavitud, tiene que hacer toda una ceremonia. Allí el cordero que es sacrificado, la sangre que es colocada sobre el dintel. ¿Sabe qué está diciéndonos todo eso? Nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Jesucristo el Señor. O sea, Él está por todas partes de su palabra. Allí está Él. Cada cosa en el desierto fue un tipo de Cristo, una sombra de lo que había de venir, dice su palabra. El maná habla de Cristo, la roca habla de Cristo, la serpiente levantada en el desierto habla de Cristo, el tabernáculo establecido allí por Moisés habla de Cristo. Cuando usted ve el ángel en el Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando? Está hablando de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Así que gloria a Dios por eso. Cuando Melquisedec se le aparece a Abraham, está hablando justamente también de Cristo. Toda la palabra, la puerta del tabernáculo era Cristo. El Padre usa no solamente la creación, Él usó también su palabra. Detrás de las palabras está la palabra de Dios, la Biblia, que es la que le lleva al conocimiento verdadero de Jesucristo. Cuando usted lee esta palabra, usted se va a dar cuenta entonces que el Espíritu Santo te lleva y usted comienza a marcar, ¿verdad?, cada uno de estos hechos, porque si usted mira la dimensión del Espíritu, usted va a ver la maravilla de la palabra. Cómo usted recibe esa revelación maravillosa, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino a través de toda la Escritura. Uno ve cómo Cristo se encarnó en el vientre de María, y todos los profetas hablaron de Él, Zacarías, etcétera, Isaías, todo el Antiguo Testamento. Mire, por eso en el Antiguo Testamento se nos da allí una riqueza incalculable. El Padre usa la creación para revelarnos a su Hijo, pero también usa su palabra. La tercera cosa que le quiero mostrar aquí, que el Padre utiliza también para revelarnos a su Hijo, ¿sabe? Es el poder que hay para revelar a su Hijo. Cómo usa las obras de poder para revelarnos a su Hijo. En Lucas, hermano Luis, en el capítulo 5, hay una historia interesante, el versículo 12 al 16 o 15 por ahí. Sucede que él estaba en una de las ciudades y se les presenta allí un leproso, ¿no? El cual, cuando vio a Jesús, inmediatamente se le postró rostro en tierra, diciéndole: Señor, si quieres puedes sanarme, ¿no? Si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Entonces, extendiendo la mano, cosa que estaba prohibida hacer con los leprosos, Jesús lo tocó y dijo: sí, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y mire esto, y él le mandó, ¿qué cosa? Que no se lo dijese a nadie. Si no, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a él. Muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación. Pero dice el versículo 15 que su fama, ¿qué pasa? Se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para sanarse de su enfermedad. Eso era lo que ocurría. Su fama se extendía. Él insistió muchas veces, no es el primer pasaje que encontramos en la Escritura donde él no quería
que se supiese, él quería pasar desapercibido, y yo veo que en el día de hoy también hay muchas sociedades anónimas, usted ve, ¿no? ¿Usted sabía que hay cristianos anónimos también? Que no se sabe que son cristianos. Dice, he pasado piolita, nadie supo. Se esconde. Pero sabe, cuando usted conoce a Cristo, nunca podrá esconderse. Nunca podrá esconder. Amado, lo que quiero decir es que Jesús nunca, cuando hizo milagros, nunca hizo tanta bulla. Y yo veo en el día de hoy cómo Él insistió tantas veces para quedarse calladito. Él dijo, no lo digan a nadie. Qué diferente es a lo que pasa en el día de hoy, ¿verdad? Usted mira las grandes cruzadas, etcétera, a bombo y platillo, a todo dar, ¿no? Sin embargo, yo veo al Señor cuando hizo milagros y hechos portentosos, me doy cuenta que la gente era sanada, el Señor era glorificado. Cuando Dios iba a sanar a alguien, era Él quien recibía toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza, porque Él es el único que se lo merece. No había bombos y platillos, Él no era escandaloso para hacer la cosa, simplemente sí quiero, y lo tocó, y el hombre fue sano. No hay una parafernalia incluido. Así que, hermanos, el Padre revela al Hijo, y el Padre usa la naturaleza, y el Padre usa su palabra, el Padre usa las obras de poder que influían alrededor de Jesús, o que fluían a su alrededor. Pero quiero ir también, para ir cerrando esta idea, el Padre quiere revelar a su Hijo en nosotros, y nosotros somos los únicos que podemos obstaculizar la revelación del Hijo de Dios a través del Padre en nosotros. Leí algo que me llamó la atención. Hace un tiempo leí textual esto, ¿no? A Colombia llegó un gran evangelista y comenzó a hablarle a un grupo de pastores del campo en aquel lugar, o llámese Chile, Perú, cualquier país sudamericano, y comienza a hacer su predicación y a hacer milagros. Ocurrieron muchas cosas, y como toda gente de campo sencilla, ¿no es cierto?, como muchos de ellos son, se le acerca al final del culto a esta persona, este gran predicador famoso, y estaba tan rodeado de guardaespaldas que cuando este pastor campesino humilde se acerca a él, simplemente los guardaespaldas le dicen, no lo toques, cuidado con tocar al ungido de Dios, porque él está bajo la unción y tú puedes morir si haces eso. Aquel pastor campesino, sencillo como él era, de una manera tan preciosa en la sencillez, él responde lo siguiente y dice, qué raro, a mí no me parece esto, porque cuando Jesús vino a la tierra, yo leí de él que él tocaba a las personas, o uno tocaba al Señor y era sanado y no moría, porque el Señor vino a dar vida. Qué interesante, ¿no? Palabras tan sencillas. Y él dijo, ¿sabe qué más? Señor guardaespaldas, yo no conozco esta unción. Qué bueno, ¿verdad? Yo tampoco conozco esa unción. Yo no la conozco, hermanos. Yo conozco a aquel que cuando lo pude tocar, ¿verdad?, en mi espíritu, él me dio vida. Amén. Cuando usted se acercó a él, usted tuvo vida. Yo puedo ver que el Maestro se mezcló en la gente, aquel que vino, que amó a la gente y que dio su vida hasta su última gota de sangre por la gente, por amor a ellos. Entonces, lo que quiero decir es que hemos perdido la prioridad de darlo a conocer. Hemos dejado a un lado eso por tanto tiempo. Yo creo que la iglesia se ha preocupado en engordar un poco dentro de ella, en hacer lindos
cuentos, etcétera. No tengo nada contra ello, es necesario hacerlo, pero nos hemos olvidado un poco de lo que es evangelismo. Y los más viejitos como yo se acordarán de los años 70, ¿no? Ustedes conocieron a este gran evangelista Gigi Ávila. Murió hace poco, ¿verdad? Partió a la presencia del Señor. Pero qué tremendo mensaje tenía este hombre, sencillo. Algunos decían, mete susto, da miedo, porque el mensaje que él traía, ¿cuál era? Cristo viene pronto, arrepiéntete porque el Señor vendrá. Y yo creo que todos nos íbamos a acostar medio asustados, ¿verdad? Y tratamos de vivir en santidad porque el Señor podría venir pronto. Y hoy ya no hay campañas evangelísticas, porque nadie se interesa en ir a ellas, ¿se fija usted? Yo quiero que usted ahí, ¿verdad?, lance esas redes de conquista, de evangelismo. Yo creo que a lo mejor no podemos ir a un estadio y traer a las multitudes como lo hacía él en ese tiempo, porque hay tiempos que han cambiado, ¿verdad? Pero yo y usted tenemos la solución y hemos olvidado la evangelización. ¿Qué quiero decir? Hemos olvidado de dar a conocer a Jesucristo a otras personas. Y a través de nuestra vida tenemos que hacerlo. Mire, usted y yo somos los únicos que podemos ser obstáculos para que Él sea revelado en otros. ¿Me escuchó? Busque, Luchito, por favor. Mateo capítulo 26. Hay un lindo ejemplo allí. Fíjense que Pedro estaba sentado en el patio cuando Jesús había sido arrestado, ¿verdad? Y dice entre medio de ellos, Mateo capítulo 26, versículo 69 hasta el 74 por ahí, dice que estaba allí y cuando se le acerca a alguien y le dice, oye, tú también eres Galileo, estabas con Jesús, el versículo 71 por ahí, saliendo otra vez Pedro por la puerta, ¿no es cierto?, dijo a los que estaban allí o le dijeron, oye, este también estaba con Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo él? Negó. Con juramento ahora. Pero la tercera vez, cuando él iba por ahí, por el patio, parece acercándose alguno de los que allí estaban, también le dice, tú eres uno de ellos porque hasta hablas como uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué le dijo el gallo a Pedro, Brian? Gallina, le dijo. Eres gallina, mentiste. ¿Cierto, Jaimito? Eso le dijo. Bien, apoya el chiste de su pastor, Jaime. ¿Fome? Bueno, pero para esta hora del día está bueno. Fíjense, usted se preguntará, ¿cómo puede ser? Pedro se acordó de esas palabras que antes le había dicho el Señor. Esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces que me conoces. Y él lloró amargamente. ¿Sabe usted quién fue Pedro? Uno de los 12. Pero más que uno de los 12, fue uno de los 3. O sea, aquellos cercanos al Señor, Pedro, Jacobo y Juan. Ese fue el discípulo que subió, que en Pedro, al monte de la transfiguración. Escúchenme, amados hermanos. Oiga, ver al Señor transfigurarse, ver un cambio tremendo, y eso es espectacular, ¿no? Pedro vio todo eso. Sin embargo, es el que lo está negando aquí en esta oportunidad. ¿Sabe usted que Pedro fue el que caminó también sobre las aguas? Sí, ¿verdad? Él también lo hizo en medio de la tempestad. Él camina hacia allá. Este fue el discípulo que acaba de decir estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero ahora lo está negando. Pedro fue el que antes de la última cena dijo: también no te negaré jamás. Los demás podrán irse, pero yo no te dejaré, Señor, estaré contigo. Fue el discípulo que vio la multiplicación de los panes, los peces, vio a paralíticos levantarse, vio a sordos
oír, a ciegos ver, etcétera, muchos milagros. Y el gallo cantó aquella noche y se acordó de lo que él había dicho. Dice que la mirada de Jesús retornó al corazón de Pedro, a este discípulo, y posteriormente nosotros lo encontramos a él, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y lo vemos transformado. Vemos a Pedro levantarse en el poder del Espíritu, en la valentía, y esa multitud cuando él lo da a conocer, ¿verdad?, a Jesucristo. Él pone el dedo en la llaga allí, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, y todo de tal manera que se compungieron y recibieron el mensaje del Señor, y como 3,000 personas nada más se convirtieron ese día. Hechos capítulo 4, versículos 2 y 13, por ahí, después de salir de la cárcel, ¿sabe qué pasa con Pedro? Lo vemos allí en libertad, y vuelven a predicar en el nombre de Jesús y lo toman preso de nuevo y le dicen: mire, les instamos, les vamos a azotar y los vamos a soltar, pero no hablen más en este nombre. Mire lo que él dice ahora, después, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo ha venido sobre él y le ha sido revelado algo tremendo. Él no puede ocultar más lo que está en él, y él allí dice valientemente: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, somos las únicas personas, le tengo que decir en esta mañana, somos las únicas personas que podemos realmente esconderlo. Hermanos, nosotros necesitamos revelarlo. No solamente hablando, tu vida tiene que ser una revelación de Cristo en tu casa, en tu esposo, esposa, en los medios donde vamos. Tenemos que ser el medio que lleva a la gente a los pies de Cristo. Tú puedes venir a la iglesia, servir todo lo que quieras, hacer todo lo que quieras, pero ¿cómo es tu conducta fuera de aquí, fuera del templo? ¿Cómo es tu conducta como hijo en esta tarde, en esta mañana? Te recuerdo, joven, tú que has conocido al Señor, a lo mejor eres el único, la única señorita o joven que conoce a Cristo y vienes a la iglesia feliz, tocas en el coro de la iglesia, cantas, etcétera. Es un ministerio precioso el que tienes, pero ¿cómo pueden conocer tus padres, verdad, con una mentalidad religiosa tradicional de nuestros países latinoamericanos? ¿Cómo lo pueden conocer? No le prediques el sermón del domingo en primer lugar, porque